¿Quieres saber cuáles son los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza? Acompáñame. En este video vamos a revisar los 5 beneficios más importantes. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero, a ver, ¿es la primera vez que en el internet te encontraste con alguno de estos videos? Bueno, genial, el algoritmo me ama porque te trajo hasta aquí. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a encontrar información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero vas a ver que también preparo para ti temas relacionados con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. El día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son los principales beneficios de pasar tiempo en la naturaleza. Y acá quiero preguntarte, ¿cuánto hace que no pasas tiempo en la naturaleza? Déjamelo en los comentarios de este video. O, por ejemplo, también, ¿estás pasando por algún problema? ¿Tienes alguna situación que es complicada en este momento en tu vida, ya sea en el ambiente laboral o personal? Bueno, pues la naturaleza es un mundo magnífico que está allá afuera esperándote precisamente para recibirte, para brindarte paz, para darte tranquilidad, para ofrecerte aire puro y que, bueno, eso te va a ayudar muchísimo mientras vas avanzando en esa situación complicada por la que estás atravesando actualmente. Así que, bueno, quiero compartirte 5 beneficios que en mi opinión son los más importantes de pasar tiempo en la naturaleza. Y si tú tienes algún otro, déjalo también acá en los comentarios de este video para que todos aprendamos de todos. El beneficio número 1 es que pasar tiempo en la naturaleza nos ayuda a reducir estrés. Está demostrado en diferentes estudios que cuando los seres humanos pasamos tiempo en áreas verdes, al aire libre, eso nos ayuda a reducir los niveles de cortisol. Y el cortisol es la hormona que está relacionada con el estrés. De manera que si pasamos tiempo allá afuera, eso nos va a ayudar a sentirnos más tranquilos, a sentir mejor y a poder enfocarnos en lo que es importante. Actualmente estamos metidos todo el tiempo en el celular, estamos metidos todo el tiempo en responder mensajes, en ver cuáles son los problemas que estamos resolviendo a nivel laboral o incluso a nivel personal, y de repente se nos puede olvidar que allá afuera pues está un mundo entero esperándonos. Hay ocasiones en que ya ni siquiera miramos al cielo, ya no vemos las estrellas o las pequeñas cosas como pasar un día por donde hay un área verde o hay un montón de árboles o flores, ya ni siquiera nos tomamos la molestia de mirar hacia esas cosas. Así que, por supuesto, que el hacerlo consciente te va a ayudar a que estés con esa conciencia plena, a que estés presente, disfrutando al aire libre de la naturaleza y, por otro lado, bueno, pues obtengas el gran beneficio de reducir estrés. El segundo beneficio es que nos ayuda a mejorar la salud física. Claro que pasar tiempo al aire libre es una excelente invitación para movernos. ¿Por qué? Porque puedes aprovechar la gran oportunidad de estar allá afuera para salir a caminar, puedes incluso hacer escalada en la montaña o simplemente aprovechar el tiempo que estás al aire libre para hacer algún tipo de ejercicio que más te guste. Todo esto está relacionado con la baja presión arterial y esto favorece la salud cardiovascular. Por otro lado, también el que hagamos actividades al aire libre nos ayuda a mover los músculos, a tener pues una adecuada salud ósea y, por otro lado, a absorber la vitamina D. Así que acuérdate que el hacer ejercicio, el estar tiempo afuera en la naturaleza, pues te va a ayudar a mejorar tu salud física. El beneficio número 3 es que pasar tiempo en la naturaleza nos ayuda a tener mayor claridad mental. Claro que el estar al aire libre es una gran oportunidad para que puedas despejar la mente. Si estás preocupado, si tienes alguna situación de estrés, si en el momento hay algún problema que resolver, pues conectarte con la naturaleza tiene ese gran poder que nos ayuda a distraernos. ¿Por qué razón? Porque pues nos vamos a sentir como partes de un todo que es inmensamente mayor. Y eso pues pone en perspectiva las cosas. En ocasiones decimos, bueno, es que mi pequeño mundo con los pequeños problemas o con las pequeñas situaciones que a lo mejor estoy enfrentando pueden parecer abrumadoras y pueden parecer que son algo enorme, mientras que cuando pasamos tiempo allá afuera
afuera, pues simplemente mira al cielo, o mira las estrellas, o mira a tu alrededor. Pues es una gran oportunidad para cambiar de perspectiva y ver que somos tan solo una parte muy pequeña de un todo que es más vasto y que es maravilloso. Así que la naturaleza tiene ese gran poder de ayudarnos a clarificar la mente, a estar más concentrados, a estar felices y simplemente a poder hacer ejercicios de respiración. Todo eso pues nos ayuda a tener una mejor concentración. Así que esa claridad mental es algo que lo vas a ver inmediatamente. Por supuesto que está demostrado que esta claridad mental ayuda a que nosotros tengamos una mejor función cognitiva y eso significa también de tener mayor atención a esas pequeñas cosas. Por ejemplo, mayor atención a los sonidos. No sé si has puesto atención, por ejemplo, de pronto si te gusta caminar o sales a algún lugar, el ruido de las hojas en los árboles o simplemente estar conectados con el sonido de la naturaleza. Es increíble. Fuera a lo mejor del ruido de la ciudad, de los coches, de las sirenas, a lo mejor allá afuera o simplemente de la gente y el movimiento de los peatones en general. Bueno, pues acá en la naturaleza también hay todo un mundo. ¿Por qué? Porque el sonido de los árboles, de los pájaros o simplemente el estar inmersos en la naturaleza, pues eso hace a que se aviven nuestros sentidos. Así que también este es otro de los grandes beneficios que te va a ofrecer la naturaleza porque te va a proporcionar mayor función cognitiva y mayor claridad mental. El beneficio número 4 es que pasar tiempo al aire libre nos da una sensación de gratitud y de bienestar emocional. Y como te decía, relacionado con el estrés, la naturaleza tiene ese gran poder de ayudarnos a sentir que pertenecemos tal cual al planeta y que en realidad somos parte de algo maravilloso y magnífico. Así que si de repente estás pasando por depresión, ansiedad o situaciones muy preocupantes, por supuesto que el pasar tiempo en la naturaleza no sustituye un tratamiento médico, no sustituye la atención como tal propia de atenderte en eso que necesitas. Pero por supuesto que es una ayuda maravillosa el que puedas caminar, el que puedas respirar ese aire libre, porque te va a ayudar a dar una perspectiva diferente a la situación por la que estás atravesando. Así que todo eso en general es un bienestar que lo vas a sentir a través de paz, a través de alegría y que todo eso pues te va a ayudar a sentir mejor. Y el beneficio número 5 es que pasar tiempo al aire libre nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente. Y esta conexión con el medio ambiente, sabernos que somos parte de un todo, algo más poderoso, pues de alguna manera nos va a ayudar a dar gracias por todo lo que sí tenemos, a apreciar y ser testigos de primera mano de la belleza incalculable que es el universo en general. Y el poder pasar tiempo allá afuera nos ayuda a tener esa apreciación por los árboles, por la limpieza de los ecosistemas y también, pues, de alguna forma nos va a ayudar a tener esa responsabilidad, porque por supuesto que si somos agradecidos por lo que sí tenemos, pues también nos va a ayudar a hacer conciencia de que es importante mantener limpias las áreas verdes, nos va a ayudar, por ejemplo, a reciclar la basura, a cuidar el agua, a cuidar todo lo que sí tenemos, porque eso es en función de nuestro propio beneficio. El bienestar de los seres humanos depende muchísimo de cómo ayudemos a la naturaleza a mantenerse limpia, a mantener su curso y a comprender que cada ser vivo tiene un papel y juega un rol importantísimo en el mundo. Así que no es más ni menos importante la vida de un animal, la vida de un árbol que la de nosotros mismos. Por lo tanto, el pasar tiempo en la naturaleza nos va a ayudar a reflexionar, a salirnos de nuestros propios pendientes o preocupaciones para también meternos hacia ese mundo de decir, bueno, ¿cómo estamos cuidando el planeta? ¿De qué forma estamos dejando un planeta a las futuras generaciones? Y bueno, ¿cómo podemos hacer para administrar mejor todos los recursos naturales con los que contamos? Así que bueno, ahora ya lo sabes, en conclusión, el que pases tiempo en la naturaleza es increíble, es la mejor fórmula para que puedas reducir estrés, para que te quites de una vez por todas de esas preocupaciones y bueno, pues también a complementarlo con algún tratamiento médico si ese fuera el caso que lo tienes. Bueno, pues ayúdate en gran medida
al hacer alguna actividad al aire libre, hacer ejercicio, a moverte, porque todo eso te va a generar un bienestar increíble. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.